Viento. Desde el principio de los tiempos, el hombre utilizó su potencia energética. Su fuerza molió granos, sacó aguas de las profundidades y movió embarcaciones hasta que la energía del vapor y los hidrocarburos reemplazaron su potencia. Un siglo después de convivir en un mundo contaminado por los recursos no renovables, el viento vuelve a ser convocado para producir energía limpia. Bienvenidos a Código Rupestre, este espacio creado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, buscarnos vía Facebook o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.codigorupestre.com.ar. En nuestra región, el viento es un habitante cotidiano y a pesar de que no siempre es bienvenido, se utiliza muchísimo en nuestra región para el alejamiento de plagas, para la polinización de nuestros frutales y para la limpieza de nuestras plantas. Sin embargo, hoy es otro el foco que le ponemos en atención, su capacidad energética, la capacidad de producir energías limpias. Este tipo de energía, esta capacidad energética que tiene el viento, es lo que está en el foco de los estudios de nuestros investigadores, de los investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, específicamente de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Claudia Palese, soy docente del Departamento de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue. Soy meteoróloga y tengo una maestría en meteorología agrícola y estudio el viento específicamente. Para un aprovechamiento eólico lo que uno estudia, o digamos la forma en que trata de caracterizar el viento es a través de la velocidad media en el año o en un trimestre o por mes. Cómo es la velocidad media en cada una de las direcciones del viento, cómo es el promedio de velocidades a lo largo del día, es decir, de mañana y a la noche hay menor velocidad y cuando sale el sol y a la tarde hay mayor velocidad. Todo eso se estudia y se estudian los valores medios y cómo varía a lo largo del año. Cómo es la distribución de las direcciones del viento, es decir, los rumbos, cuáles son los vientos más frecuentes, de qué direcciones y las velocidades que tienen. Y también se estudia la turbulencia que trae el aire, es decir, qué tan fluctuante es. En algunos lugares, de acuerdo a la topografía, es muy fluctuante y en otros lugares el viento es un poco más suave, independientemente de la velocidad. Y también uno estudia los vientos extremos, cuáles son las velocidades más altas que se pueden producir en una región, cada cuánto se producen esas velocidades altas, si cada 20 años, cada 50 años, es decir, para energía eólica se usa mucho el periodo de retorno de 50 años. Está bien diferenciado a lo largo del año cómo son las intensidades del viento. En otoño y en invierno los vientos son muy débiles. Y en primavera y en verano es cuando los vientos son mucho más fuertes. Y esto se debe a la posición, a la diferencia de posición a lo largo del año de los sistemas de presión que dominan el hemisferio sur. Hay dos anticiclones muy importantes, uno en el Pacífico y uno en el Atlántico. Durante el verano, esos anticiclones, siguiendo el movimiento solar, están más hacia el sur y más sobre el continente. Entonces hay mucha diferencia de presión en poco territorio. Eso genera muchos vientos. En vez en invierno está más al norte y más alejado del continente, entonces esa diferencia de presiones en la misma porción de territorio se debilita. Entonces los vientos son más débiles.
Lo feo para la población en general es en nuestra zona árida, el viento arrastra mucho polvo. Entonces, además de la velocidad del viento, no es confortable desde el punto de vista de la tormenta de polvo que genera. Los vientos fuertes tampoco son muy buenos para la agricultura, en especial para la fruticultura, porque si estamos, por ejemplo, en la época de polinización, donde los chacareros traen las colmenas para que los cultivares se fertilicen, se polinicen, si hay vientos de más o menos entre 15 y 20 kilómetros por hora o superiores, las abejas no salen a trabajar, entonces eso es un perjuicio. Sin embargo, hay algunos cultivos como las uvas que les favorece en su calidad tener no vientos intensos que le produzcan daños, pero sí vientos porque renueva toda la mezcla de gases y de humedad que hay en el viñedo, entonces eso le favorece en cuanto a mejora la calidad de la uva. Esos son estudios que se han hecho. Los vientos muy intensos no solo afectan adversamente a la fruticultura, sino a la forestación, ¿no? Porque muchas veces se rompen ejemplares. O si estamos hablando de los cultivos de manzanas, peras o el resto de frutales, la fruta, si es la época de la fruta, se raspa contra las ramas o contra otras frutas, entonces quedan marcadas y esa fruta pierde calidad. Cuando se hace un estudio de factibilidad del parque eólico, no solo se estudia el viento, con todas las características. También hay un gran estudio económico de por medio y un gran estudio de impacto ambiental que va a generar la granja. Lo que se estudia es el nivel de ruido que va a provocar respecto de la población que haya alrededor de ese parque, ¿no? Entonces el ruido, cómo va a afectar a la fauna local, y también si está cerca de casas. Cuando las aspas se están dando vuelta, hay una sombra cíclica que se produce sobre si hay una casa o si hay una ciudad cerca, muy cerca, o un barrio o una vivienda única. Bueno, es una sombra que se produce cíclicamente y eso molesta mucho. Entonces también desde el punto de vista de la sombra que provocan las turbinas. Y después el impacto paisajístico. Entonces todo eso, el viento, lo económico y el impacto que va a tener en el área, todo eso es un proyecto digamos. El LEPEN hace años atrás gestionó la elaboración del mapa eólico provincial. Para eso reunió el Centro Regional de Energía Eólica, por una parte, que fue el que dirigió el proyecto, y a la universidad, nuestro grupo de investigación, que junto con ellos pudimos confeccionar el mapa eólico provincial. Fue un trabajo largo. LEPEN se encargó de recolectar toda la información meteorológica de distintos organismos e instituciones privadas y públicas en la provincia para ver lo que había, y en base a eso, en lugares donde había baches en la red de información de viento, instaló estaciones meteorológicas, y con unos programas especiales del cálculo de los mapas eólicos, junto con la información de viento, es como se confeccionó lo que se llama el mapa eólico de la provincia. Como el hemisferio norte tiene mucho más territorio que el hemisferio sur, la velocidad media es menor que tal vez que la zona de Comodoro. Por lo tanto, también, como hay más territorio, hay más obstáculos, entonces las ráfagas son menores. En cambio, en la Patagonia en general, a igualdad de velocidad media con el hemisferio norte, las ráfagas son mucho mayores porque hay mucho menos territorio y hay mucho más mar. Entonces el viento puede trabajar de otra manera. Por eso es tan famoso la zona del corredor de Comodoro, esa zona, porque ahí el coeficiente de planta
que nos dice cuántas horas anduvo la turbina a potencia nominal en el año, es alrededor del 42%, mientras que la misma turbina puesta en Estados Unidos o en Europa está dando un 25 a un 30%. Un mapa eólico es una herramienta muy potente porque sobre la base de este mapa, por ejemplo el de la provincia de Neuquén, que en colores más rojos son las zonas con mejor recurso eólico y los verdes son con velocidades del viento más débiles. En este software, además de ver en colores las velocidades medias anuales, yo puedo recorrer punto a punto y en este sector de la pantalla, a través de estos parámetros, me va diciendo cómo es la característica del viento en donde está el cursor en este momento. Por ejemplo, en este lugar hay una velocidad a 67 metros de altura de 4 metros por segundo, pero no solo tengo eso, sino tengo unos parámetros que me dicen cómo es la distribución de frecuencias del viento. Es decir, en este lugar hay mayor cantidad de veces vientos fuertes o vientos débiles, porque eso finalmente es lo que interesa. Y ese lugar es muy distinto que en este del otro lugar, que a la misma altura, 67 metros, tiene, por ejemplo, 7 metros por segundo y otros parámetros. Que recorre el planeta tiene 15 veces la energía necesaria para que consume el mundo. Aquí, en nuestra Patagonia, la calidad de los vientos es completamente apta para generar la potencia eléctrica. El diseño de aerogeneradores es una especialidad que investigan nuestros estudiantes en la Universidad Nacional del Comahue. Si uno hace un aerogenerador pequeño, hay un tipo de tecnología. Si hace un aerogenerador, digamos, grande, de varios megawatts, es otra tecnología, son totalmente distintas. Entonces, para las pequeñas tecnologías, digamos, la tecnología mecánica, eléctrica y, digamos, aerodinámica, digamos, totalmente manejable en cualquier parte, en casi todo el país. Es decir, de hecho hay pequeñas fábricas que los hacen y, digamos, no hay mucha complejidad. Si vamos a hacer aerogeneradores del orden del megawatt o 2 megawatts o más todavía, hay límites de tipo tecnológico. Digamos, la fabricación de las palas, digamos, requiere materiales compuestos, digamos, bastante complicados, requiere de aerogeneradores eléctricos también, digamos, de cierta complejidad, etcétera, etcétera. De hecho, en el país, digamos, las 2 fábricas que están fabricando aerogeneradores de multimegawatt fabrican fundamentalmente las torres, es decir, la parte mecánica y la parte, digamos, parte eléctrica. Algunos fabrican, parte de palas uno de los fabricantes está haciendo y otro, digamos, las importa. Ya hay prototipos en el mundo, son aerogeneradores que el eje está ubicado a 100 metros de altura, el rotor, es decir, el diámetro del rotor son del orden de los 110 metros, es decir, palas de 50 metros de largo, y, digamos, y ese es un límite tecnológico. Quieren hacer de 10 megawatts y todavía, digamos, se está estudiando la tecnología para llegar a eso. Si quiero obtener un aerogenerador que pueda producir 2 megawatts, el orden del diámetro está en los 70 metros de diámetro. Entonces tengo que colocar mínimo, digamos, el eje a una altura de 70 metros para que la pala, que tiene 35 metros de largo, digamos, no toque el suelo. Pero por otro lado, a medida que aumenta la altura, aumenta la intensidad del viento por la distribución de lo que se llama el perfil de capa límite de la atmósfera. Entonces, si voy más alto, hay más recurso eólico que estando más cerca del suelo. En general, los de eje horizontal son los más vistos, que son aquellos que tienen generalmente 2 o 3 palas, y las palas se parecen
a hélices de aviones y digamos, tiene una forma aerodinámica parecida a un ala de un avión. Los de eje vertical en general, digamos, son un poco distintos. Digamos, la gran diferencia, si es el de eje horizontal o vertical, es donde está ubicado el generador eléctrico. El generador eléctrico es muy pesado, a medida que aumenta la potencia, digamos, pesa muchísimo. Entonces, si yo quiero obtener una potencia, por ejemplo, de 2 megawatts, ese generador eléctrico puede pesar varias toneladas y lo tengo que ubicar a unos 70, 80 metros de altura. Tengo que colocarle una torre, tiene que soportar todas las cargas, digamos, eólicas, más el peso, etcétera, etcétera. Si, digamos, uso uno de eje vertical, entonces como el eje es vertical, el generador eléctrico lo coloco en la parte inferior, sobre el suelo, y me ahorro la torre. El problema digamos, desde ese punto de vista, los de eje vertical serían mejores, digamos, se ahorran, son más baratos, más económicos desde el punto de vista del ahorro de la torre. Pero desde el punto de vista de la producción de energía, no. Porque, digamos, si lo coloco cerca del suelo, tengo poca velocidad del viento, a igual diámetro de rotores. Si lo coloco a 70, 80 metros de altura, tengo mucho más viento. Y la potencia eólica es por la velocidad del viento al cubo. Entonces, digamos, económicamente son mejores los de eje horizontal para grandes parques eólicos. Después, en general, los de eje vertical se clasifican por dos tipos: los que funcionan por sustentación aerodinámica o por arrastre. Los que funcionan por sustentación aerodinámica son los que se parecen a sus aspas, sus palas, digamos, a alas de avión, mientras que los que funcionan por arrastre, digamos, tienen una forma distinta. Y la eficiencia es, digamos, de 20, es decir, la eficiencia desde el punto de vista del aerogenerador es de 1 a 4 veces mayor los que funcionan por sustentación que los que funcionan por arrastre. El rol de la universidad es formar gente. Entonces, la formación de la gente es a través, en este caso, de materias optativas, y bueno, y está este doctorado, digamos, nuevo. Pero, digamos, con estudiantes los hacemos participar en proyectos de investigación y, digamos, en laboratorios especiales en estas materias optativas. ¿Qué es lo que pueden ver? Bueno, hacer ensayos de perfiles de parte de palas, es decir, la parte aerodinámica en un túnel de viento, construir, les enseñamos la tecnología así rudimentaria de cómo se construye una pala de un aerogenerador, siempre en escala pequeñas, y hacemos aerogeneradores pequeños, más que nada, digamos, para educar, fundamentalmente. Y estos son los futuros profesionales como ingenieros que, bueno, abastecerán el mercado eólico el día de mañana. Y ahora se ha creado el doctorado en ingeniería, que va a funcionar a partir del año próximo, y, digamos, como doctorado es ingeniería abierto, y como tenemos gente que tiene formación y proyectos de investigación, pueden surgir futuros doctores con orientación en este tipo de energías. El sol calienta el aire con diferente intensidad si es sobre el mar o la tierra. Esta diferencia hace que el aire caliente suba y el frío baje, poniendo en movimiento la masa de gases atmosféricos. Ese movimiento es el viento. La rugosidad del terreno hace disminuir la velocidad del viento. Es por eso que a los molinos se los ubica en el extremo de altas torres. El viento pasa a través de las aspas del molino construidas con un perfil aerodinámico. Este perfil produce una diferencia de presión entre sus caras, haciendo que la hélice se mueva. El eje de la hélice transmite el movimiento a un multiplicador que aumenta las revoluciones y las traslada al generador eléctrico.
El flujo eléctrico de los molinos que componen el parque eólico se concentra en estaciones transformadoras y distribuidoras que a través de líneas de alta y media tensión hacen llegar la energía a las ciudades. Hemos visto que los vientos tienen distintas características en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, los aerogeneradores se deben adecuar a estas diferencias para aprovechar al máximo las cualidades del viento de cada región. Hacer una turbina cuya geometría esté adaptada a los vientos de acá de la zona. No elegimos una turbina de eje horizontal, sino una de eje vertical. Fue pensada por un francés en 1930 que se llamaba Darrieux. Nunca la construyó, pero sí los canadienses y el laboratorio de Indal Industries en Estados Unidos desarrollaron en la década del 80 y del 90, pero le erraron con el tipo de material, porque tenía fatiga. Nosotros, en cambio, la hemos repensado todas las aspas en fibra de vidrio con resinas epoxi o resinas poliéster, depende del tamaño, y con los frenos aerodinámicos que estamos estudiando, tratar de extender la velocidad máxima, que normalmente ahora es 25 metros por segundo para turbinas de más de 250 kilowatts, llevarlo a 30 metros por segundo. La de eje vertical, el aspa es muy simple, es mucho más simple que las de eje horizontal. Tal vez la forma que tiene hace que a veces sea un poquito complicado su moldeo, pero se hacen mucho más rápido que las de eje horizontal, que son combadas, alabeadas, en fin. Estas aspas reciban de donde reciban el viento de un lado o del otro, generan una fuerza de sustentación que les permite rotar. Tiene muchas otras ventajas. El rotor es simple, todas las partes pesadas están abajo, entonces no se necesita una grúa de gran porte, a menos que la máquina sea arriba de 1 megavatio. Para máquinas menores de 1 megavatio es mucho más fácil. Y por más que sea de 1 megavatio, yo no tengo que llevar las cosas. 1 megavatio estamos hablando 60 metros de altura. Yo no tengo que llevar la parte pesada a 60 metros de altura. A lo sumo tendré que llevarla a 20 metros porque está abajo. Recuerden que pueden comunicarse con la producción del programa a través de los teléfonos que aparecen en pantalla, enviarnos un mensaje vía Facebook a Código Rupestre o ver y descargar los programas ya emitidos a través de nuestra página web www.códigorupestre.com.ar. Soy Débora Cívicos y los espero en la próxima emisión de Código Rupestre. Muchísimas gracias.